Dios te bendiga. Estamos en nuestro quinto tema de nuestra semana de oración virtual titulada Confía en el plan de Dios. Hemos estado repasando un plan de acción para confiar en el plan de Dios. Nuestro primer tema fue Ríndete a la providencia de Dios. Nuestro segundo tema fue Acepta la corrección de Dios. El tercer tema, Vive con esperanza. El cuarto, Cree en la revelación de Dios sobre la especulación humana. Y hoy estaremos viendo, Busca a Dios intensamente. Quiero comenzar leyendo una cita que impactó mi corazón. La escuché de un profesor mientras estudiaba teología en la Universidad Adventista de Puerto Rico. Y dijo así el profesor: hay muchos hermanos que están interesándose en saber cómo vivir durante el tiempo de persecución, cuando no saben cómo vivir el día de hoy. Me llamó mucho la atención. Yo me considero un apasionado de los eventos finales. Me considero que me gusta mucho la escatología, los eventos finales. Me llama mucho la atención todo lo que va a acontecer antes de la venida de Jesús. Lo he estudiado, me apasiona. Pero esa cita llega a mi mente. Definitivamente, cuando yo estudio la Biblia y veo todas las señales que se van a cumplir antes de la venida de Jesús, me siento como Daniel, cuando estudiaba la Biblia y se encontró con el libro de Jeremías y leyó el capítulo 29 y dijo, y se dio cuenta que esos 70 años que Dios le había dado al pueblo de Israel estaba pronto a cumplirse. Me imagino que para Daniel, al estudiar la Biblia y darse cuenta que pronto iban a terminarse esos 70 años, se alegró. Y de la misma manera, cuando yo estudio todos estos eventos y señales que van a suceder antes de la venida de Jesús, yo también me siento igual. Digo, pronto viene Jesús. Pero cuando volteo a ver a la iglesia y estamos un miércoles con un culto oficial y muy poca gente llega. Cuando vemos las estadísticas del cristiano acerca de violencia doméstica, divorcios, cuando vemos las estadísticas sobre ansiedad, adicciones, nos damos cuenta que no son muy diferentes a las de la población en general. ¿Qué está pasando? Sabiendo que Cristo viene pronto, sabiendo que el tiempo está cerca, ¿por qué no estamos viviendo como debemos de vivir? Es alarmante. En una ocasión, analizándome a mí solamente, en una ocasión paseando por las calles de Dallas, por el centro de Dallas, una persona se acercó a nosotros, una deambulante se acercó a nosotros, a mí y a mi esposa, y nos pidió ayuda. En ese momento, por el frío, era de noche, estaba oscuro, dije, vamos a caminar. Decidí ignorarla. No pasó mucho cuando el Espíritu Santo me convenció de mi error. Me dijo, si tú hubieras estado haciendo obra misionera, como ya lo había hecho unos meses antes, si tú hubieras estado haciendo obra misionera por esta área, como ya lo habías hecho, tú hubieras sido el primero en buscarla a ella para ofrecerle una oración, para ofrecerle algún tipo de bolsita con utensilios necesarios para su higiene o cualquier otra cosa. Y sí, tal vez en ese momento el dinero no es lo más conveniente ni la mejor manera de ayudar a un deambulante, pero no tuve la compasión de detenerme y orar por ella. Dije, ¿será mi compasión genuina? ¿O mi compasión solo se activa cuando es un evento especial de la iglesia? Desde ese momento me di a la tarea de ser más consciente en cómo soy compasivo, como Jesús. Gracias a Dios, Dios me ha dado otras oportunidades de redimir ese momento. No dejo escapar la oportunidad cuando alguien viene a orar por mí, de preguntarles cómo se sienten, cómo están, tener un diálogo de por lo menos, no sé, no te puede tomar más de 2 minutos preguntarle cómo está y orar por la persona y ver cómo le puedes ayudar. Si no hay muchas maneras de ayudarle, por lo menos déjalo con una oración. Pero evaluando la compasión en mí mismo, me di cuenta que no es la compasión que yo debería de tener sabiendo que Cristo viene pronto. Entonces me doy cuenta que el saber no se transfiere
al hacer. El predicar el sermón no inmediatamente se transfiere a hacer el sermón. Por eso los invito a ustedes a buscar de Dios intensamente. Los invito a leer el Salmos 63, versículo 1. Dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Muchas versiones dicen intensamente te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Claro, cuando dice de madrugada te buscaré, transmite una intensidad que lo primero que hace al abrir sus ojos es buscar a Dios. ¿Qué haces tú cuando abres tus ojos? Tal vez es buscar el celular, tal vez es levantarte apurado a hacer las cosas que tienes que hacer. Pero alguien que busca a Dios intensamente abre sus ojos y lo primero que quiere hacer es conectarse con su Creador. Dice la Biblia, mi alma tiene sed de ti. Y es una ilustración para presentar una necesidad del alma, una necesidad básica, la cual es adorar, venerar y admirar. Yo te pregunto a ti, tal vez tú puedas decir, sí, yo adoro a Dios, sí, yo lo venero, que es parecido a adorar, pero admirar, ¿qué significa admirar? Sencillamente es imitar, aprender y seguir. Tal vez a las personas que tú admiras empiezas a compartir o a copiar ciertas cosas peculiares de esa persona que te llaman la atención. Algunos, al admirar a una celebridad, se cortan el cabello de la misma manera o se tratan de vestir y los ven a ellos como un ejemplo a seguir para la vestimenta o para incluso las causas por las cuales ellos pelean. Así que todos tenemos esa sed de adorar, de admirar, y muchos las tratan de satisfacer con otras cosas. Por ejemplo, el dinero. Muchos tratan de satisfacer esa necesidad con celebridades. Tratan de satisfacer esa necesidad con un estatus social. Tal vez con un doctor antes de su nombre. Grandes estudios. Ser admirado, ser considerado un experto. Tratamos de llenar ese vacío de una manera u otra. Pero el salmista nos dice que esa sed solo se puede saciar con Dios. Y me llama mucho la atención cómo, para hacernos entender que es una necesidad básica en nuestra vida, nos habla de la sed. Y yo sé, en el tiempo de David, el agua no era tan accesible como lo es ahora. Y tal vez estoy hablando del país de los Estados Unidos y otros países donde el agua es muy accesible. Tal vez en otros países aún se sabe la dificultad que es conseguir el agua. Así que, desde ese punto de vista, la sed, pocas veces hemos sentido lo que es la sed, pero en algún momento yo sé que tú has sentido sed. Y cómo se siente y cómo anhelas el agua. De la misma manera, el salmista trae a nuestra mente que esa necesidad de Dios es como la sed, una necesidad básica del alma. Pero pareciera que el pueblo de Dios no está tomando mucha agua. Tal vez están muy empapados de conocimiento, pero siguen deshidratados con sus acciones. Así que yo podría sugerir, incluso me atrevo a decir, que muchos de los problemas que están sucediendo en la vida del cristiano, como las ansiedades, problemas de diferentes niveles, matrimoniales, financieros, incluso de salud, son a causa de que las personas no hemos estado buscando a Dios con intensidad. Una ilustración que yo puedo usar
para hablar de la intensidad con la que debemos de buscar a Dios es cuando tenía 15 años. La primera vez que conocí a la quien ahora es mi esposa. Recuerdo que nos encontramos y fue amor a primera entrevista, porque ya nos habíamos visto, ya nos conocíamos, pero ese fue ese momento, el primer momento donde pudimos hablar y conocernos un poquito más. Fue en ese momento, en la primera entrevista, que surgió algo. Pero unas semanas después yo tenía un viaje de 2 meses a otro país. Y en ese país pues no iba a poder tener mi celular, o por lo menos eso pensaba yo. Entonces recuerdo en ese momento que me entra un mensaje de la quien ahora es mi esposa. Y me dice, ¿cómo estás? Y yo estaba sorprendido que el mensaje haya llegado a pesar de que estaba en otro país. Ahora no les voy a hablar de la cuenta que salió por estar mandando mensajes todos los días por 2 meses desde un país extranjero. Pero recuerdo que todos los días al despertar, como eran diferentes horarios, cuando yo estaba de día, ella estaba de noche, cuando me estaba despertando, a ella le quedaban pocas horas para irse a dormir. Así que aprovechábamos esos momentos de 3 horas para mandarnos mensajes intensamente, y ella se despertaba con mis mensajes, yo me despertaba con sus mensajes, y había una intensidad. Y esa es la intensidad que debemos de tener con Dios. Debemos de buscar a Dios intensamente. Buscando a Dios intensamente, vamos a empezar a encontrar muchas soluciones a nuestra vida. Algunos jóvenes tal vez puedan entender la analogía de la intensidad con la que pasan al siguiente nivel en un videojuego. Tal vez ese no encuentran la manera de ganar, pero siguen ahí, siguen buscando y en un momento lo entienden. Entienden cuál era la estrategia para poder pasar al siguiente nivel. Buscar a Dios con intensidad. No es difícil. No es difícil. No es exhaustivo. Pero tenemos que recordar que hay una fuerza que se opone a que tú busques más de Dios. Y esa fuerza no es humana. De hecho, la Biblia nos dice que la lucha es contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, regiones espirituales. Satanás no quiere que busques a Dios intensamente. Si tú te preguntas, ¿por qué es tan difícil orar en las mañanas, en las tardes, en las noches? ¿Por qué es tan difícil abrir la Biblia? ¿Por qué es tan difícil buscar un devocional? ¿Por qué es tan difícil abrir esas cosas que van a enriquecer tu vida espiritual y te van a acercar a Dios? Bueno, porque hay fuerzas que están haciendo todo lo posible para que tú no abras tu Biblia, haciendo todo lo posible para que tú no te arrodilles y le ores a Dios, para que cierres tus ojos y te conectes con Dios. Pero te aseguro que una vez que puedas vencer esa fuerza, en ese momento que te opongas y resistas a esa fuerza que te dice que no lo hagas, y abras la Biblia y comiences a leer, tu vida va a ser enriquecida grandemente. Esa sed que tenemos va a empezar a ser saciada y vas a aprender a vivir el día de hoy. No te preocupes tanto por cómo vivir en el futuro. Preocúpate cómo vivir el día de hoy. Simplemente ve a Dios como lo sugiere Isaías 57:15. Ve a Dios con sinceridad, ve a Dios con humildad y ve a Dios con honestidad. Dios ama la oración honesta. Humíllate a Dios. Ve con un corazón sincero, un corazón honesto. Y pídele a Dios que te dirija y que te ayude a vivir el día de hoy. Recuerda lo que dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, pero nada consigue. Mas el alma de los diligentes queda satisfecha. No dejes que la bendición no llegue a tu hogar, a tu vida espiritual, por la pereza, por esas fuerzas que te están tratando de impedir que recibas tu bendición. Resiste, abre tu Biblia, ora,
enriquece esa vida espiritual, aprende a vivir el día de hoy. Si ese es tu deseo, te invito a orar conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, si hay alguien aquí que necesita una relación intensa contigo, ayúdalos, Dios. Ayúdanos a vivir el día de hoy y no el día de mañana. En este momento, Dios, hacemos caso a tu voz. Resistimos a esa fuerza que nos evita o que quiere que no estemos escuchando estas palabras, que no quiere que nos conectemos a ti, porque sabe que el día que la gente y el pueblo de Dios te busque intensamente, esta obra se terminará y lo siguiente que veramos es a ti descender en las nubes. Gracias, Dios, por tus promesas. Gracias, Dios, porque tienes un plan para nosotros. Bendice a los que ven y van a ver. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.